Hola gente, ¿cómo están? Bueno, nuevo video y hoy toca así hablar de River. Era el último grande del cual había que hablar. Vamos a tocar varios puntos. Obviamente mi punto de vista, porque lo vi, porque lo viví. Entonces no voy a andar hablando de cosas que no sé. Bueno, River, ¿qué se puede decir? Hace bastante tiempo ya River viene siendo considerado en muchos aspectos como siempre el gran candidato a ganar las competiciones internacionales y obviamente a nivel local. Pero no hay que olvidar de que River tiene un momento muy triste en su historia. Todos lo sabemos, fue aquel paso muy fugaz por la B Nacional y todo hecho por muchas situaciones que surgieron. Primero y principal, dirigentes que no hicieron bien las cosas, planteles muy pobres, técnicos que algunos no fueron buenos, otros hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y luego seguramente una de las grandes cosas fue la gran pelea que hubo en su momento con el presidente de AFA, hablamos de Grondona que estaba en ese momento. Grandes responsables de ese momento, Aguilar y Pasarela. Son los dos. Uno, porque se terminó robando toda la plata del club, hablamos del señor Aguilar. Y con respecto a Pasarela, es un aspecto, fue quien le fue a patear la puerta, como se dice, al presidente de AFA. Y ahí comenzó una cosa bastante extraña, arbitrajes en contra. Y podemos decir muchas otras cosas, pero trato de no hacer tan extenso el video, porque de ser así, si no voy a tener que dividirlo en dos partes. En el medio de todo esto, de estas dos dirigencias, si más bien Pasarela fue quien logró en su mismo momento que River volviese a primera, vamos a enfocarnos un poco en los entrenadores. Los entrenadores estuvieron en ese momento, estuvo Mostaza Merlo en un momento, estuvo dos veces Leo Estrada. A Leo Estrada, un ídolo de River que la verdad que yo no tengo nada que recriminarle, porque en la primera etapa no le fue mal. Mostaza Merlo duró muy poquito, recordemos que tuvo un pequeño problema con Gallardo, por eso se fue. Y después, en la segunda etapa del Negro Estrada, la verdad que él hizo lo que pudo con lo poco que tenía de plantel. Entonces a mí me molestó mucho en un momento que se le colgase una bandera en contra y en sí después había otra bandera que quería tratar de hacerle recordar a los hinchas de River que no estábamos valorando el campeonato que habíamos logrado y haber logrado llegar a 2 semifinales de Copa Libertadores, algo que hacía mucho River no conseguía. Bueno, estuvo el Cholo Simeone que nos hizo salir campeones, pero después increíblemente terminamos últimos el siguiente campeonato. Recordemos que tuvo una pelea con el Burrito Ortega. Pipo Gorosito, un técnico, por así decirlo, medio pelo. Ni malo ni bueno, hizo cosas bien, hizo cosas mal. Ya estamos hablando de una etapa en la que River andaba muy mal futbolísticamente, con planteles que no estaban a la altura de la competición. Y acá llegan dos técnicos que para mí no tenían que haber nunca estado en la historia de River y terminaron por hundir a River. O sea, venían de malos técnicos, de malos resultados con otros técnicos, pero ellos dos para mí fueron algo muy fundamental en lo que le pasó a River después. Hablamos del señor Capa, mucho del tiki-tiki, que en River nunca se vio el tiki-tiki, que llega por haber hecho una buena campaña en Huracán. O sea, no tiene nada que ver. Y por el otro lado, JJ López, jugador reconocido, que estuvo en River, hizo muchas cosas en River, después se lo trató de traidor porque se fue a Boca, pero la verdad que JJ López, de ellos dos, para mí fue el peor. Yo creo que se metió en la cabeza en esa época a esos jugadores y a ese plantel de que si a River le metían un gol, no había oportunidad bajo ningún punto de vista de poder dar vuelta el resultado. Y así terminamos.
yéndonos a la promoción, quedándonos afuera, mejor dicho, no afuera, descendiendo. Y la realidad es que también ahí entra un pequeño detalle, el arbitraje. No hablo del arbitraje en referencia al partido de ida en Córdoba frente a Belgrano, sino hablo de la vuelta. Aquel famoso penal alevoso contra Caruso. Y si más bien es verdad que hubo un penal después, el partido estaba 1-0, perdón, estaba 2-1, que la ataja Olave, la verdad que yo pienso que con ese primer penal metido, más el otro gol que hizo Pavone, quizás no pasaba lo que pasó del empate de Farré y bueno. Pero pasó eso. Increíblemente, River descendía por primera vez en su historia y se hacía cargo nada más y nada menos que alguien de la casa. Almeida, quien estaba jugando en ese momento, no pudo jugar en la vuelta de la promoción por una cuestión de tarjetas amarillas, se hizo cargo de un equipo y buscó rearmarlo. Y acá aparece el sentido de pertenencia. Y hablamos pura y exclusivamente de dos jugadores. Uno de ellos, Fernando Cabenagui y el Chori Domínguez. Apenas vieron que la situación de River era jugar en la segunda división, pegaron la vuelta, hicieron todo lo posible para desvincularse de sus clubes y venir. Agradecimiento eterno para ellos dos y luego para no solamente el resto del plantel, sino también hacer un paréntesis importante, la vuelta de Leo Poncio en la segunda parte de la B, junto con David Trezeguet. David Trezeguet, hincha declarado de River, que nunca pasó por River porque empezó en Platense y se fue de muy joven a jugar al exterior, pero por amor a la camiseta, él vino. Se consigue el ascenso, eran partidos muy duros en el ascenso, o sea que no era fácil, no era porque soy River, le gano a todos por goleada, no. Fue muy duro y ahí comienza una nueva etapa en River, una etapa de reestructuración. Obviamente hubo una situación que a mí me molestó mucho, que fue la actitud de Almeida para con el Chori y con Cabenagui. Pasarela que no fue para nada agradecido, es más, muchas veces en entrevistas lo han dicho los mismos jugadores, de que si salía un buen resultado estaba todo bien y si no salía el resultado que querían, hablamos de haber perdido algún partido que uno pensaba que no iba a perder o empatar, estaba como todo mal. Bueno, entonces no había una buena relación, por así decirlo, de la dirigencia para con los jugadores y de Almeida para con algunos referentes. Después quedó demostrado de que Almeida se notó el desgaste que tuvo con su cuerpo técnico durante la etapa de la B y creo que no hizo un mal campeonato en su regreso a primera, pero le costó, pero no lo hizo mal. Ante eso, luego cambiamos la dirigencia, llega el momento de Donofrio. Donofrio, quien en su momento vuelve a contratar a un histórico, a Ramón Díaz. Ramón Díaz, que no se llevaban muy bien, pero bueno, Ramón siempre cuando tiene la oportunidad de volver a River lo hace y logra salir campeón en el 2014, la primera etapa. Y como alguna de las cosas que ha pasado con Ramón Díaz en el último tiempo en River, no al comienzo, en los 90 fue cuando él comenzó dirigiendo, fue de irse a veces de buena manera y otras de mala. Uno recuerda aquella vez que renunció por un mal resultado en un partido amistoso en los famosos torneos de verano tras perder con Boca. Y en este caso se va yendo campeón y es ahí donde aparece por así decirlo, el máximo nivel futbolístico en el fútbol argentino que comenzó un antes y un después en River, que es con Marcelo Gallardo. Gallardo, técnico total y completamente que le dio todo a River, le cambió la mentalidad a River de lo que era jugar con Boca, porque Boca siempre en ese momento a River se la complicaba todo el tiempo, o en la cancha de River o en la cancha de Boca. Gallardo le cambió el chip a ese plantel que había, más los jugadores que se iban integrando, y
increíblemente la historia con Boca se empieza a dar vuelta. Algo muy bueno. A su vez, sumándole no solamente eso, sino campeonatos internacionales. Algo en lo que River flaqueaba mucho. Entonces hubo muchos años de Gallardo, ¿no? 8 años aproximadamente, 8 años y medio de Gallardo, porque hasta incluso tras terminar la presidencia de Onofre siguió un poco con Brito, el actual presidente, y se siguieron consiguiendo cosas, y siempre la gente les decía, o el periodismo, no, porque Gallardo no le importa más las copas internacionales que el torneo local. Hay a veces que los planteles o el técnico priorizan algo, o a veces también tenés mala suerte de no lograr todos los objetivos. Bueno, Gallardo en sí, desde mi punto de vista, sí había logrado campeonatos locales. Quizá no los famosos de los partidos de todas las fechas consecutivas, pero había ganado la Copa Argentina en varias oportunidades. Es un torneo local. Pero bueno, cada uno, torneo, es una copa, pero es una copa local en sí. Al final termina logrando un campeonato, y en su último año, como todos hemos visto, no le fue muy bien en general. Yo creo que había un desgaste tremendo de Gallardo ya. En un momento se empezó a filtrar que había problemas con los referentes. Pero lo que sí quiero destacar de Gallardo no es todo lo que ganó, sino que lo que quiero destacar es que él tenía una capacidad enorme para meterle un chip en el jugador de que había que jugar dando todo, el 100%, el 120% en todos los partidos, sin importar si el partido se estaba ganando por goleada, si el partido estaba siendo complicado o si estaba el equipo perdiendo. Y eso es algo que yo valoré mucho en Gallardo. Y a su vez su capacidad para reinventar planteles, porque en ese momento River tenía jugadores de muy buena calidad, y se iban, y uno empezaba, uy, ahora se fue ¿qué vamos a hacer? Venía otro, le metía el chip, y ese jugador rendía. Fíjense hasta qué punto que trajo a Iván Alonso, el uruguayo con una edad avanzada, más para retiro que para otra cosa, y terminó rindiendo en River. Es más, él fue quien, en aquella famosa final de Copa Argentina contra Rosario Central, fue no solamente el que mete el gol que nos da la Copa, sino que fue el que le da la asistencia a Alario en el empate 3-3 en el momento, porque el partido, recordemos, terminó 4-3. Bueno, no me voy a extender mucho más. Vamos a hacer otro video hablando todavía de este tema River, así que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo video.